Una feliz noche para todos nuestros hermanos que se reúnen a través de esta sala de Zoom, aquellos también que nos ven a través de las redes sociales en la página de Facebook Adventista San Carlos. Es para mí un privilegio una vez más estar aquí con ustedes en esta semana de evangelismo, una semana de esperanza. El título de esta semana se llama Esperanza para un mundo en crisis. Y el tema de hoy titula Un nuevo comienzo. Voy a compartir las diapositivas para poder comenzar este tema. Un nuevo comienzo. Si lo ven, me avisan por favor, y si no se puede ver también me avisan. Bueno, saludamos ahí a los amigos que están conectados desde muy temprano y felicitamos su presencia y se puede ver muy bien. Un nuevo comienzo. Entonces, tenemos un personaje muy interesante para comenzar con una ilustración que fue Daniel Webster. ¿Alguien de repente reconoce o ha escuchado acerca de este personaje? ¿Quién fue Daniel Webster? Fue uno de los estadistas y oradores más conocidos de los Estados Unidos. Su carrera brillante en oratoria y su capacidad de cautivar las audiencias en todo el país en la época colonial hicieron de él uno de los más importantes y populares oradores de la época. En cierta ocasión le preguntaron qué pensamiento consideraba él como el mayor que había ocupado su mente. ¿Cuál ha sido el pensamiento que ha ocupado tu mente todo este tiempo, el más grande? Y su respuesta de él fue una respuesta muy interesante. Miren lo que él respondió. Lo más importante, lo más grande que ha ocupado mi mente todo este tiempo ha sido el sentido de mi responsabilidad individual hacia Dios. El sentido de mi responsabilidad individual hacia Dios. Después de que él dio esa respuesta, explicó un poco mejor, un poco más a qué se refería esto. Y él dijo así, ese pensamiento no es agradable para los que viven en sus pecados y sin una relación con él, ya que, ya que en consecuencia no están preparados para enfrentar las tremendas preguntas involucradas. Pero sea que se enfrenten con esas preguntas o no, el hecho permanece. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos somos responsables delante de Dios, pues la palabra de Dios lo declara así y no podemos escapar de nuestra responsabilidad. Interesante, ¿no? Mire, Daniel Webster tenía un alto sentido de responsabilidad para con Dios. ¿Y cómo consideras tú esta responsabilidad que tienes ante Dios? Porque en algún momento vamos a ser evaluados. Y justamente aquí viene el tema también del juicio. Miren, nuestras elecciones determinan nuestro destino eterno. Dios nos creó con libre albedrío y somos responsables de las elecciones que hacemos. Hay un camino correcto y un camino equivocado. Una verdadera adoración según lo que Dios desea y lo que establece su palabra en la Biblia. Y una adoración como le parece al hombre, como le gusta al hombre, no como Dios quiere. Mira lo que dice aquí 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Entonces, hay un juicio. ¿Y este juicio cómo es? ¿En qué momento será? ¿Será en este momento? Mira, pero el juicio involucra mucho, mucho, mucho más que a nosotros mismos. Es todo un proceso. Hay algo mucho más allá de repente que nosotros nos sintamos juzgados o que seamos el personaje principal. No es así. El personaje principal es Dios. El juicio es más sobre la justicia y la misericordia de Dios, su ley y su amor que acerca de nosotros. Entonces tenemos por eso que aprender más, conocer un poco más de cómo es este juicio. Por eso es que quiero estudiar con ustedes
esta situación más grande y una comprensión más amplia del juicio y que tiene un impacto poderoso en nuestras vidas. ¿Y por qué nuestras vidas tienen un impacto poderoso? De repente alguien dice aquí, pero pastor, yo ahorita el tema del juicio no es para mí tan importante porque yo he perdido mi trabajo, ¿no? O yo estoy pasando un problema en mi hogar. ¿Qué tiene que ver este juicio con mi vida o con ese problema que estoy pasando? Hermanos, todo todo lo que hagamos, compareceremos ante el juicio, ante el tribunal de Dios, las decisiones que hemos tomado, la manera como hemos actuado ante una situación de prueba, ante una situación de enojo, de las palabras que salieron de nuestra boca, los problemas que estamos pasando ahora, todo eso también compareceremos, estaremos delante de la presencia de Dios respondiendo en este juicio. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se concentra en el fin de la larga controversia entre el bien y el mal. Mira lo que dice aquí Apocalipsis 14, 6 al 7. Vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En otras versiones dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Interesante, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se da el juicio? Esa es la hora del juicio, es la hora de que todo el universo vea la bondad de nuestro Dios. No es que vea a cada persona siendo juzgada. Lo más importante en el juicio es aquí la presencia de Dios, lo que Dios hace en favor de sus hijos, su amor, su comprensión, su misericordia. El juicio, por eso en esta primera lección vamos a ver que el juicio revela la justicia y la misericordia de Dios. Cuando de repente vemos en el Apocalipsis o hemos escuchado, pensamos que el juicio es para atormentar a las personas, ¿no? Para juzgar y decir, tú hiciste esto, por lo tanto, no entras al cielo. O tú hiciste esto, hiciste bien, entras al cielo. A veces uno ha pensado así, ha visto el juicio desde esa perspectiva y no tiene miedo. Pero mira, el juicio revela la justicia y la misericordia de Dios. Eso debe ser el primer concepto que hoy vamos a aprender. Y en esta misericordia, entonces vemos a Cristo Jesús, que Él de tal manera, como dice San Juan 3:16, de tal manera amó al mundo, Dios, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí hay una pregunta, ¿podría yo haber hecho algo más para salvar a esa persona? ¿Podría el cielo haber hecho algo más para salvar al ser humano? ¿Podría haber hecho Dios algo más para salvar al ser humano que cayó? Los registros infinitos, minuciosos, exactos y detallados del cielo se abrirán. Aquí nosotros vemos una imagen, una foto, hay unos libros, allí lo que está allí son unos libros, y de repente las personas dicen, pero libros, o sea, en el cielo es tan anticuado. Acá tenemos computadoras, tenemos de repente la nube, en internet que tiene muchas cosas, hay videos incluso. ¿Por qué hay que registrarle en libros? Mira, recuerda que Juan, cuando escribe el Apocalipsis, él escribe a las personas de su tiempo, ¿no? Imagínate que Juan hubiera escrito y entonces todo el archivo de video se abrió en el cielo. Las personas no hubieran entendido esa palabra primeramente porque en ese tiempo no habían videos o no habrían de repente ahí servidores o memorias, ¿no? De información. Por eso Juan escribe a las personas de su tiempo para que ellos comprendan en ese lenguaje. Él escribe aquí libros, ¿no? Los registros infinitos, minuciosos y exactos, detallados del cielo se abrirán, o sea, los libros serán abiertos, ¿no? En el análisis final, cada ser en el universo verá en el Calvario, ¿no? Que el Calvario es suficiente, ¿no? Que la cruz es suficiente para poder salvar
al ser humano caído. Mira lo que dice Apocalipsis 15, capítulo 15, versículo 3. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso, justo y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El universo verá que todo lo que se realiza en el juicio es algo correcto. No hay ninguna gota, ninguna tilde de corrupción en este juicio, sino que es lo correcto. Todos declaran esto, ¿no?, ante el juicio de Dios. El juicio en el Apocalipsis revela el amor insondable de Dios, como también su justicia al tratar la controversia entre el bien y el mal. Revela de una vez por todas, ahora y para siempre, en el presente y por toda la eternidad, que el cielo no podría haber hecho nada más para salvarnos, sino que el cielo, o sea, Dios entregó a Cristo Jesús para salvar nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados, para perdonarnos, porque la ley decía que la paga del pecado es muerte, ¿no? Y alguien tenía que pagar esa muerte y Cristo se ofreció para salvar a la humanidad. Tanto la cruz como el juicio revelan que Dios es justo y misericordioso. Mira, la justicia declara, ¿no? Ahí esto está en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, la consecuencia del pecado es la muerte. Y la misericordia responde, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias al sacrificio de Cristo. Y si nosotros por la fe lo aceptamos como nuestro Dios, Salvador y Rey, entonces podemos tener la vida eterna. Amén. Mira, si la ley de Dios pudiera ser cambiada o abolida, sería totalmente innecesaria la muerte de Cristo, ¿no? Por eso muchos están confundidos. Piensan que los mandamientos, que la santa ley de Dios que es eterna, fue abolida cuando Cristo murió en la cruz. Pero nosotros entendemos que la ley es eterna, es una ley de amor que no fue entregada tan solamente ahí al pueblo de Israel, ahí en el desierto, en el Sinaí, a Moisés, sino que esto es también la base del amor de Dios y también la base de todo el reino de amor de Dios en el universo. La muerte de Cristo establece la naturaleza eterna de la ley y la ley es la base también del juicio, ¿no? Porque seremos juzgados de acuerdo a esta ley de Dios. Y fueron juzgados, dice, los muertos por causa de las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Nuestras obras revelan nuestras elecciones y nuestra lealtad, ¿no? ¿Y dónde se encuentra esto, pastor? ¿Dónde está eso en la Biblia? Está en Apocalipsis 20:12, ¿no? Cuando todos fueron juzgados, los muertos, ¿no? Juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Muy bien, ¿qué se escribió en los libros? Todos los hechos, todos los acontecimientos, los eventos, cómo uno reaccionó, todo eso está escrito y se va a comparar con la santa ley de Dios. Nuestras obras revelan nuestras elecciones y nuestra lealtad. Si nosotros compartimos amor, si nosotros hablamos, miramos con amor, es porque conocemos a Dios. Pero cuando no tenemos amor, entonces allí es el problema, ¿no? Nos airamos rápidamente, contestamos muy rápido, cometemos muchos errores, no hay espacio para la misericordia, para el perdón, y hacemos sufrir a muchas personas. Mira lo que dice aquí también este libro de Efesios, ¿no? De acuerdo con Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no hay que hacer obras, tampoco se trata de eso. Nosotros realizamos las buenas acciones, nosotros tenemos obras, o sea, cumplimos con la ley por agradecimiento a Dios, porque estamos en una eterna deuda con Él. Entonces yo en gratitud a Dios y a su sacrificio, entonces me deleito en guardar el sábado, me deleito en cumplir con la ley de Dios. Jesús mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Pero cuando Cristo
nos salva, nos cambia, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Entonces, si antes mis obras eran malas, mis palabras eran malas, mi mirada, mis acciones, todo lo que hacía yo mal, ahora en Cristo, yo debo cambiar, no debo preguntarme, pensar antes de decir alguna cosa. Debo también preguntar ahí en la Biblia, mirar ahí, estudiar su palabra y ver cuál es la voluntad de Dios para mí en ese día. O de repente también cumplir con las tareas que Dios nos da de poder evangelizar, de poder compartir nuestro testimonio de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Y entonces, nuestras buenas obras, ¿no?, capacitadas por el Espíritu Santo, no nos salvan, sino que testifican de nuestra fe, que nuestra fe es genuina. Entonces no es un asunto de, como a veces se dice, ¿no?, solo para la foto o solo para ahí publicar en redes sociales. No, no, no. Hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos compartir un pan con el hambriento, podemos también cobijar a alguien, ayudar, tantas cosas que podemos hacer y que Dios también lo tiene anotado en sus libros de las buenas acciones y que finalmente todo eso testifica de nuestra buena fe, que nuestra fe no es por un interés, sino es realmente por amor a Dios. Cristo revela que hizo todo lo posible para salvarnos. Y el juicio revela cómo hemos respondido a la gracia salvadora de Cristo. Cristo ya murió en la cruz, derramó su sangre. Y ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? Todo eso queda registrado y en el juicio se verá. Entonces, otra lección para esta oportunidad, ¿no? La segunda lección es que llegó el juicio. Algunos piensan que el juicio va a ser más adelante. Todavía falta mucho tiempo. Tengo tiempo todavía para arrepentirme de hacer mis buenas obras, ¿no? Mira, dice, es un juicio en el tiempo presente. La hora del juicio de Dios está aquí. Por eso el Apocalipsis dice, la hora de su juicio ha llegado. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, la venida de Cristo es para dar ya el resultado final de este juicio. Entonces, en estos momentos estamos siendo juzgados. Hay un acusador, ese acusador es Satanás. Todos los días nos acusa delante de Dios. Y Dios también, Cristo Jesús, todos los días está dispuesto a limpiarnos de todo el pecado, las malas acciones, todo lo malo que hemos hecho. Si nosotros nos arrodillamos, pedimos perdón a Dios, Él nos limpia de toda maldad. Mira lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. En un juicio, cuando se da el veredicto final, se dice culpable o se dice inocente, ¿no? Y ahí después de que se da ese veredicto final, entonces se va a la cárcel o se sale libre del juicio. Eso es lo que va a pasar allí en la segunda venida, ¿no? Porque ya todos fueron sellados, ya todos fueron juzgados. Viene Cristo y lleva a los que fueron fieles, a los que permanecieron hasta el final. Si Cristo está por regresar para distribuir las recompensas, necesariamente debe haber un juicio antes que Él venga para determinar quién recibirá la recompensa cuando venga. Entonces, ¿podríamos estar viviendo en la hora del juicio ahora? Claro que sí. ¿Se está terminando el tiempo? Claro que se está terminando el tiempo. Estamos en el filo de la navaja de la eternidad. Si la hora del juicio de Dios llegó, ¿cuándo comenzó entonces este juicio? Mira, vamos a estudiar esto. Los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis son volúmenes, hermanos, que nos señalan los eventos que se desarrollarán en los últimos días de la historia de esta tierra. Y hermanos, estamos en los últimos días, ya viviendo los últimos días de la historia de esta tierra. Una escena, ¿no?, magnífica en el cielo. Ustedes ven allí que el libro de Daniel, capítulo 7, 9, ¿no?
y Apocalipsis 14, bueno, todos estos textos nos van a mostrar ciertas figuras que son símbolos, ¿no? No son algo literal, son símbolos que representaron o que representan, perdón, los imperios y los tiempos que vivieron esta tierra. Mira, Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Sus trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Nos damos cuenta que en el libro de Daniel, después de todas las bestias que se presentan, que representan los imperios, ¿no? Una que era un león que representaba Babilonia, después un oso que representaba a los medos y los persas, después ahí el tigre con las alas, cuatro cabezas, ahí Grecia, y después una bestia espantosa con cuernos que representa el Roma, ¿no? Que representa Roma. Después de esto, inmediatamente aparece esto, ¿no? Que se coloca un trono. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días. Y ahí es que se presenta este juicio. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos tener muy en cuenta que el juicio es una realidad. Miren, el destino de toda la humanidad se decide en el tribunal del cielo. Los poderes opresores que persiguieron al pueblo de Dios son juzgados. El derecho prevalece, la verdad triunfa y la justicia reina. No es un juicio como acá vemos, ¿no? Lleno de corrupción. Es un juicio justo porque lo hace Dios. Mira, Daniel capítulo 7, versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el hijo del hombre, que vino a ser anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Interesante, ¿quién será este personaje, no? La batalla por el trono del universo será total y completamente decidida. Recordemos que en un tiempo Satanás bueno, en el cielo, cuando todavía estaba en el cielo, era un ángel, ¿no? Era uno de los principales ángeles directores del coro celestial, que él recibía las informaciones para poder distribuir a los demás. Él quiso apoderarse de ese trono de Dios. Él acusó a Dios de que su reinado no era justo, ¿no? De que no había una libertad. Entonces él manchó esa imagen de Dios. Por eso es que en ese orgullo, en esa maldad, él fue expulsado del cielo. Y ahora mira, la batalla por el trono del universo será total y completamente decidida. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue al desierto y ahí se apareció Satanás y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares? Mira, Satanás se cree el rey, el dueño de esta tierra, pero pues esta tierra le pertenece a Dios porque Dios la creó. Dios murió por los seres humanos aquí para que todos puedan ser salvos a través de él. Y Satanás, mira, y todavía cree que tiene parte, ¿no? Entonces, mira, la batalla por el trono del universo será total y completamente decidida. Daniel capítulo 7, versículo 14 dice, y le fue dado dominio a quien, a ese personaje que se acercó, lo hicieron presentar delante ahí del anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Apreciados hermanos, cuando Cristo resucitó, ¿a dónde fue? Cuando estuvo aquí con sus discípulos un tiempo, ¿no?
dándole las instrucciones, y les encargó la gran comisión de ir a predicar a toda tribu, lengua, nación. ¿Se acuerdan? Y, y después de esto, él ascendió al cielo, a presentarse delante del Padre y mostrar su sacrificio, no un sacrificio de becerros ni de machos cabríos, sino su propia sangre, ahí la huella, ¿no? En sus manos, que él había muerto, había pagado la deuda del ser humano. Y ahí aparecieron ángeles y le dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis ahí vosotros lamentándose, mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse al cielo. Por eso, apreciados amigos, hermanos, nosotros debemos confiar que este juicio no es para atormentar, para traer miedo, sino es un juicio en que el hombre va a ser restaurado. El hombre tiene la oportunidad ahora de acercarse sin temor, con toda confianza ante el trono de la gracia. Y Cristo tiene ahora la puerta de la gracia abierta y que Él puede limpiarnos de toda maldad. Mira, ahí está, ¿no? Jesús, listo para poder escucharte, listo para poder recibirte. Por eso, en todas las parábolas de Cristo Jesús, Él habla del Hijo pródigo, ¿no? El amor del Padre que recibe al Hijo, el Hijo que lo ha perdido todo, que lo ha malgastado todo, que no merece nada, pero Él lo recibe, ¿no? Le pone una túnica nueva, pone su anillo en su dedo, ¿no? Y hace una fiesta. Es así lo que Cristo quiere hacer contigo, mi querido hermano. Dice, Jesús es digno de recibir el reino. El amor venció. La gracia es mayor que el pecado. La verdad triunfa sobre el mal. La justicia prevalece. Entonces, el juicio revela la justicia salvadora de Jesús y su triunfo sobre los principados y potestades del mal. Entonces, mira, el juicio no es para, de repente, muchos tienen temor, ¿no? Uy, el juicio, unos al cielo, otros de repente ahí al lago de fuego. Hermanos, la importancia del juicio es esto, mostrar la justicia salvadora de Jesús y su triunfo sobre los principados y potestades del mal. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz, he aquí, dice, la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué vemos cuando miramos por la puerta abierta del cielo? ¿Qué oímos al orientar nuestros oídos hacia el cielo? En Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, notamos que hay 24 ancianos alrededor del trono de Dios. ¿Quiénes son? En Israel antiguo habían 24 clases de sacerdotes levíticos, ¿no? Esos sacerdotes representaban al pueblo delante de Dios. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 el apóstol declara que los creyentes del Nuevo Testamento son un linaje escogido, real sacerdocio. Esos 24 ancianos representan todos los redimidos que un día se alegrarán alrededor del trono de Dios. Esas son las personas de todas las edades resucitadas en la época de la resurrección de Cristo y que ascendieron al cielo con él, según Mateo capítulo 27, versículo 52 y Efesios capítulo 4, versículo 7. En todas las generaciones hubo personas que por la gracia de Dios vencieron. ¿Quiénes son los cuatro seres vivientes de los versículos 6 y 7? Apocalipsis capítulo 4, 11, mira con lo que encontramos aquí, ¿no? Y el Señor, perdón, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo el cielo alaba a Jesús, nuestro Creador todopoderoso.
Pero en Apocalipsis 5 la escena cambia dramáticamente. ¿Quién es digno de abrir el libro? Apocalipsis capítulo 5, versículo 2 encontramos ahí, ¿no? ¿Quién es digno de abrir el libro? Ninguno, dice aquí este Apocalipsis 5:3, y ninguno, ni el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Pero mira, aquí gracias a Dios, ¿no? Hay uno que puede abrir ese libro. Hay uno que es digno de redimir a la humanidad. Hay uno que soportó la condenación, la vergüenza, la culpa y la maldición del pecado. Apocalipsis capítulo 5, 5 al 6 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono estaba en pie un cordero como inmolado. Preciados hermanos, Jesús, Él es el Cordero de Dios, que sacrificó su vida por la salvación de toda la humanidad. Toma el libro del juicio y lo abre. Todo el cielo irrumpe en alabanza arrebatadora. Su victoria por las tentaciones de Satanás, su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección y su ministerio sumo sacerdotal proveen la salvación para todos los que eligen por la fe responder a su gracia. A la luz de los estándares de Dios, la deuda que tenemos es muy elevada para pagarla, ¿no? Vea la historia poderosa que ilustra ese punto, ¿no? ¿Quién es el que pagó esa deuda? La justicia exige, ¿no?, que la pena por la violación de la ley sea pagada. No hay manera de vencer el juicio por cuenta propia. Solamente en Cristo Jesús nosotros entendemos que Él pagó nuestra deuda. Mira, el juez y el prisionero. Esta es una ilustración, ¿no? El juez y el prisionero. En el juicio final, Jesús está ante todo el universo y declara que nuestra deuda fue pagada. Y eso fue gracias a su sacrificio. El juicio es una noticia increíblemente buena para el pueblo de Dios. No es algo de terror, ¿no? Algunos tienen miedo a aprender de esos temas porque piensan que deben conocer o les van a tomar examen de muchas fechas. Hermanos, este tema es para una buena noticia nuestra, para poder entenderlo en el amplio sentido del amor y la gracia del Señor. Mira, esta es la cuarta lección, ¿no? El juicio es una noticia increíblemente buena para el pueblo de Dios. Habla del fin del reinado del pecado y de la liberación del pueblo de Dios. Eso es la buena noticia. En Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10 dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, este pueblo de Dios que estuvo peregrinando aquí en esa tierra, que sufrió, que fue fiel hasta incluso la muerte, ahora le es dado el reino a ellos. Ahora a este pueblo le es dado todos esos privilegios, ¿no? Jesús nos representa en el juicio. Si nosotros estuviéramos allí, ya seríamos totalmente descartados, pero Él es nuestro representante. Jesús nos representa en el juicio. El propósito del juicio no es descubrir cuán malos somos, sino revelar cuán bueno es Dios. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 5, 9 al 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En esa tierra de repente vemos un presidente, un líder, un rey, como que ellos tienen todos los privilegios, ¿no? Pero Dios nos hace reyes.
nos hace sacerdotes, somos los embajadores del reino de los cielos. Entonces, mira, tanta bondad, tanto amor entregado a la humanidad, ¿no? Que no merecemos, pero por la fe en Cristo Jesús, ahora nosotros somos también herederos de esa promesa. Un viejo campesino visitó Londres, ¿no? Y este hombre, en la historia, tenía una familia que no lo trataba bien, ¿no? E incluso este hombre sufría mucho, pero cuando él fue a visitarlos, él se reunió con ellos y les dijo, mira, yo perdono todo lo que ustedes me han hecho, ¿no? Pero también espero de ustedes, así como yo los trato, que ustedes me traten. Esta familia estaba con la cabeza escondida, ¿no? No sabían qué decir ante tanto cariño y tanto buen servicio que este hombre, que este familiar les daba. Finalmente fueron conquistados por el amor. Es que el amor que nosotros damos a las personas al final tiene un fruto, ¿no? Los frutos del Espíritu, ¿no? El amor, y trae gozo, paz, paciencia. Mira, este hombre finalmente conquistó a esta familia que estaban ocupados, no tenían tiempo, era una familia así muy ocupada en sus negocios, sus trabajos, pero mira, fueron conquistados. No tenían tiempo para nada, pero decidieron también guardar un tiempo para salir como familia. ¿Y saben qué día era? Un día especial, el día sábado, ¿no? Así, hermanos, ¿no? De repente aquí hay alguien que tiene algún familiar que está lejos de Dios y uno no sabe cómo más orar por ese familiar que se alejó de los principios, de los caminos. No hay mejor respuesta, no hay mejor acción que lo que Cristo también hizo con nosotros. Él entregó su vida, se entregó completamente, nos amó primero. Y mira, ahora nosotros en gratitud a eso, ¿cómo vamos a responder, no? Si esta familia tan mala, tan cruel que había tratado mal a este hombre, pudo y logró eh, dar el amor, el fruto del amor fue realizado en ellos, ¿no? Nosotros con mayor razón a Cristo Jesús, ¿cómo poder herir su corazón? Por eso, preciosos hermanos, este es el momento de comprometerse totalmente a Cristo. Cristo no nos va a fallar, ¿no? Hay muchas personas que han entregado su corazón a alguien que de repente les falló, pero es el momento de estar a cuentas con Dios. En este juicio, ¿no? Donde Satanás nos acusa todos los días y Cristo Jesús, Él intercede por nosotros. Cristo puede decir así, ¿no? Sí, es verdad, este joven, esta señorita cayeron en pecado, pero ellos, antes de ir a dormir, se arrodillaron en lágrimas, pidieron perdón y yo he muerto por ellos. Y mi sangre y mi sacrificio es suficiente para perdonar ese pecado que no contarían ni a sus padres, que no contarían ni a su mejor amigo o amiga. Y yo lo perdono. Mira, así es Cristo Jesús. Ahora, en estos momentos que Él es nuestro abogado intercesor. Por eso es que hay esperanza para un mundo que está en crisis. Apreciados hermanos, hermanas, joven, señorita, que estás ahí escuchando este tema. El tema del juicio no es algo de terror. El tema del juicio nos da esperanza. El tema del juicio muestra esa misericordia, ese amor de Dios por salvar a sus criaturas que se alejaron de Él. Por eso esta noche quiero orar por ti. Y si tú deseas de todo corazón acercarte a Dios, Él te recibe con los brazos abiertos. No hay que temer. Ya estamos en los tiempos finales. Tienes la oportunidad para volver a Cristo Jesús. Él te perdona, Él te acepta, Él te ama. Permíteme orar por ti. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta noche, por esta oportunidad que podemos aprender más. De repente nos han enseñado mal
de que el juicio nos causa miedo. El juicio es para acusarnos y mostrarnos todas las cosas malas que hemos hecho y que finalmente no mereceríamos el reino de los cielos. Pero gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos muestras que eres un Dios misericordioso, que eres un Dios que está dispuesto a recibirnos y a perdonarnos, que eres un Dios que intercede por cada uno de nosotros delante del Padre y que está dispuesto a perdonar los pecados más oscuros, más tristes que hemos cometido. Encomendamos, Señor, a ti nuestra vida. Que tu Santo Espíritu pueda traer la paz, la consolación y la seguridad de que no hay cosa mejor que aferrarnos de ti y volver a tus brazos de amor. Todo, Señor, te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados amigos, los que están viendo esta transmisión, los que están viendo de repente este video, que Dios te bendiga, que tengas una vida llena de bendiciones. Un gran abrazo. Se despide aquí tu amigo el pastor Gerson Vega.